Me gustaría que nos diera su opinión acerca de cómo es posible que una denominación pueda moverse aparentemente en una dirección tan pro decisión con respecto a estilos de vida que tradicionalmente siempre habían sido reconocidos como inmorales. Claro, claro. Y sin embargo, vemos esto en un número de denominaciones no católicas que lentamente están definiendo esas cosas como si fueran buenas, cuando siempre han sido consideradas malas. Cierto, así es. ¿Qué está sucediendo desde su perspectiva? Se está librando una batalla espiritual, porque darse por vencido acerca de algunos de estos temas verdaderamente es inclinar la cabeza ante los estándares del mundo y no los estándares de Cristo. Y al final tiene que ver con San Mateo 16, tú eres Pedro y sobre esta roca construiré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tiene que ver con esa autoridad que nos ha sido transmitida, la enseñanza verdadera de Jesucristo, aquí, en este siglo en el que vivimos. Porque usted tiene razón, hay ciertos temas que técnicamente no están en la Biblia. Técnicamente no vamos a encontrar el aborto ahí ni la anticoncepción. Y hay otros temas muy importantes. Así que, Jesús, ¿qué harías hoy en día? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo interpretarías esto? Nuevamente, Él nos habla hoy mediante el cuerpo docente de la Iglesia, el magisterio, lo cual significa enseñanza, y mediante el oficio de San Pedro, tan vitalmente importante. Y cuando no tenemos eso, es posible que improvisemos y que cedamos ante los estándares del mundo. Y cosas que dábamos por seguro en la antigüedad, como el matrimonio entre un hombre y una mujer, puede que ahora las cuestionemos y digamos, bueno, técnicamente no está en la Biblia, así que tal vez podemos ceder un poquito en ese tema. Eso no es bueno. Tomemos, por ejemplo, 3 temas que verdaderamente tienen que ver con los Estados Unidos en varios momentos de nuestra historia. Tenemos la anticoncepción. Todas las iglesias hasta 1920 estaban de acuerdo sobre el tema. Fueron los episcopales, los anglicanos, quienes cedieron sobre ese tema en la conferencia de Lambeth en 1930, me parece que fue. Pero no está en las Escrituras. Podríamos hablar del tema de Onán, pero ¿dónde está? Bien. La homosexualidad. Lo siento, pero la Biblia es muy clara. Sí, es muy claro. Lo dice muy claramente. Sí. Todos los grupos cristianos estaban unidos sobre ese tema hasta los últimos 30 o 40 años, Así es. cuando empezó a cambiar. La esclavitud. La razón por la que es un tema complejo es porque hay muchos versículos en la Biblia que parecen decir que la esclavitud es aceptable. Cierto, cierto. San Pablo no la desafía. Efesios, Colosenses, la vemos en todos lados. La primera carta de San Pedro, el amo y el esclavo. Así que nuevamente, si dependemos solamente de la Biblia, por eso es que nosotros en los Estados Unidos Cierto. defendíamos la esclavitud, aunque, y esto yo no lo sabía antes, la Iglesia Católica nunca defendió la esclavitud. Algunos católicos lo hicieron. Así es. E incluso algunos católicos eran dueños de esclavos. Es algo lamentable, pero no la Iglesia. Y los papas desde San Pedro siempre hablaron en contra de la esclavitud. Ahí tenemos un ejemplo Sí, de la autoridad de la Iglesia y no la Biblia solamente o la conciencia solamente. sí, así es. ¿Qué hacer con esos temas a menos que tengamos una iglesia en la cual podamos confiar? Exactamente, cuando yo me estaba volviendo católico, yo tuve que examinar eso seriamente, porque casi todos mis parientes no son católicos, y muchos de ellos ni siquiera son cristianos, y me dejaba perplejo que muchos de ellos simplemente saltaban de una iglesia a otra, iban donde la prédica les parecía mejor, hasta que se sentían ofendidos y la cuestionaban. Si no les gustaba lo que decía cierto pastor, se iban y buscaban otra iglesia donde se sintieran cómodos. Y yo pensé, si así son las cosas, aunque me duela, porque yo lo miro de la siguiente manera. Uno nunca va a pescar un pez con un anzuelo sin filo. Debe tener punta y estar afilada para que pueda entrar. Y ese es el misterio y la hermosura del catolicismo. Es punzante, pero nos hace libres. El impulso más común y sincero, aunque no tiene la razón, que yo escucho en todas estas iglesias evangélicas que están brotando por todos lados, es que ellos miran a los demás y dicen, nosotros sí vamos a hacerlo bien. Va a ser según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Una y otra vez tratan de reinventar la rueda. Sí. Quieren hacer lo correcto, quieren seguir a Jesús, Sí, sí. pero inmediatamente ceden en todo tipo de niveles. Tenemos otro correo electrónico, es Kathleen desde California. Como es episcopal que recientemente se ha incorporado a la Iglesia Católica. Bueno, usted no se ha incorporado recientemente.
Estoy tratando de recordar cuándo. ¿Cuál es la mejor forma en que puedo compartir mi nueva fe con mis familiares y amigos que todavía son episcopales? Entiendo, ella es una nueva conversa a la iglesia. ¿Cómo hizo usted para compartir su fe con sus familiares y amigos episcopales? Sí, puede ser un desafío porque puede que muchas personas no entiendan por qué uno ha tomado esa decisión. Les puedo decir que lo que no se debe hacer. Yo aprendí esto en la forma difícil. Cuando me volví católico, me excedí un poquito con el entusiasmo al principio. Yo trataba de obligar a las personas a escucharme. Este es el catolicismo y debes aceptarlo ahora, etc. Yo era demasiado agresivo en mi enfoque. Tuve que aprender cómo hacerlo. Con tacto, cómo hacerlo con gran amor y cuidado y preocupación por las personas. Muchas personas que yo conocía habían sido mal informadas acerca del catolicismo. Habían escuchado sobre el tema en la televisión o habían leído sobre ello en la revista Time. Y su concepto estaba muy equivocado. Lo mejor que se puede hacer es no abandonarlos en absoluto. Amen a su familia, aunque eso es distinto. Oren con ellos. Fomenten su amor por Jesucristo y aliéntenlos a que traten de que su relación con Jesús sea más profunda. Enséñenles con el ejemplo. Cuando la vida de uno cambia, al encontrar el amor de Jesús y convertirse al catolicismo, eso ha de tener un efecto en las cosas que uno ve en televisión, las cosas que uno escucha, la forma en la que uno habla, las palabras que uno usa. El lenguaje de uno va a ser más limpio. Uno va